Fu Mingrán. ¿Por qué está aquí? Nos casamos por 5 años. Primer encuentro. Resultó estar en la cama. Mi nombre es Zhou Sunyan, la única hija de la familia Zhou. También un abogada especializada en demandas de divorcio. Esta noche es Fu Mingrán. Cena de regreso a casa. Asegúrese de aprovechar esta oportunidad. Que sean una familia. Ayúdanos a superar las dificultades. ¿Pero por qué lo que sigue? No me acuerdo. ¿Podría ser? Es un problema con esa copa de vino. Hola, hola. Bufete de abogados de regreso rápido. Algo está mal. ¡Qué gran cosa! Urgente. Olvídalo. O vete rápido. No sea que este tipo se despierte avergonzado. Me duele. Este tipo. ¿Qué me trataste anoche? Col de cerdo arco. Nada tan arqueado como él. Me meto en mi cama. Podría ser. ¿No quieres decir algo antes de irte? Señor Fu. Creo que lo has entendido mal. Señor Fu, efectivamente, lo supe temprano en la mañana. Mi identidad. Está bien, esto, como una compensación para ti. Pero recuerda, si algo de anoche, te atreves a dejar que la tercera persona sepa, te haré morir. No me reconoció. También correcto. Incluso si cuando se registra el matrimonio, nunca me miró. ¿Cómo es posible? Todavía recordaré la apariencia de mi esposa. Señor Fu. No tienes que amenazarme. Después de todo lo que pasó anoche. Para mí. No es necesariamente tan glorioso. ¿Adiós? Oh, no, no. No te vuelvas a ver. Esta mujer. ¿Qué es? Ni siquiera quiero dinero. Jefe, parece que vi a una mujer. Sal de aquí. ¿No tocaste cuando entraste? Sí. Lo siento. Jefe. ¿Qué tal lo que haces? Ya he averiguado. Demanda de divorcio actual en esta ciudad. El mejor partido es un... Cree en la señorita Zhou. No puede ser desde aquí. Aventaja cualquier cosa. Hola, jefe. ¿Dónde estás ahora? Ya bajé a la empresa. Después de subir, ven directamente a mi oficina. De acuerdo, jefe. Jefe. Usted y la señorita Zhou, después de regresar a casa, ni siquiera lo han visto. Divorciado. Si el viejo lo sabe, ¿será así? La familia Zhou solía salvar a mi abuelo, pero estos 5 años, la mujer codiciosa de la vanidad, de nuestra familia. ¿Todavía tienes menos cosas? Sin mencionar. Este matrimonio, fue una broma. Arrastra un día más. Me siento mal. Solo cuando te lo ruego, sí. Jefe, tu contraste. Es un poco demasiado grande. Levántate primero. Jefe. Sobre todo lo que tengo a mano. También hay un cliente de Bangia Real Estate. Está bien. Mientras recoja la demanda del señor Chen, solo dáselo a Luxi. Jefe. Soy apto para una demanda comercial. Nunca he jugado una demanda de divorcio. Además, Chen Bansin. Sí. Quien nace, luchará contra varias demandas. Entonces, ¿qué hacen esas universidades? Está bien. Eso es todo. Esta cuenta. Te escribiré primero. Jefe. Señor Chen. Yo sé mejor. Luxi puede ser difícil de manejar, incluso si no me dejas. No puedo dárselo a Luxi. ¿Crees que no lo sé? Este Chen Bansin, ¿qué tan difícil es servir? ¿Quién dejó al señor Chou? Nombre y apellido. Quiero que vengas a esta demanda. Y 10 millones en una boca. 10 millones. Si tienes el dinero, nuestro bufete se salvará. Solo cuando te lo ruego, sí. El bufete de abogados es todo para mí. Si el bufete de abogados se ha ido, entonces no viviré. Oh, jefe, tú. Está bien. Lo recogí, ¿no? De veras. Levántate. De veras.
¡Qué bien! ¿Qué clase de persona es? El divorcio, en realidad, puede abrir un precio tan alto. Nian Nian ha vuelto. Tía Lu, ¿por qué estás en mi casa? ¿Y esta puerta? ¿Cómo entraste aquí? Deja de hablar de esto. Tía te pregunta, después de que el Fumingran te dejó dormido, ¿él dijo algo? ¿Cuánto te dan? ¿Cómo supiste que yo y él anoche? Ustedes hicieron las manos y los pies en el vino. Tú y Fumingran. 5 años de matrimonio. Ni siquiera lo has visto. Si no fuera por mí, ¿crees que puede subirse a su cama? Eres desvergonzado. No pienses en los demás como tan desvergonzado como tú. Después de todo, no todos lo harán por dinero. Ir sin escrúpulos, subir a la cama del hombre. Nada grande o pequeño. Esto es lo que tú y tus mayores. Actitud para hablar. Desde la muerte del abuelo. Tú. Y adoptaste, el hijo de nuestra familia Zhou. ¿Cuándo nos llevaremos? Ser un verdadero miembro de la familia. Para ustedes, solo soy uno. Puede hacerte fingir. Herramientas para pedir dinero prestado a la casa de ancianos. Lugikin. ¿Eres digno? Tú. Además, también podría decirte, Fumingran y yo anoche, no pasó nada. Así que esta vez, no puedes conseguir ni un centavo. No es posible. ¿Cómo es posible? Estoy claramente. Está bien, ¿qué decir? Ya lo dije. Así que ahora. Por favor, inmediatamente desde mi casa. Fuera de aquí. Tú. Rodando. Hanf. Chica muerta. Tienes alas duras, ¿no? Sí. Espera a mi madre. Oye. No está bien. He usado esa medicina antes. ¿Cómo es posible? No pasó nada. ¿Podría ser? Caducado. Mi pequeño antepasado. Puedes contestar el teléfono. Lo siento. Lo siento. Jefe, justo ahora yo. Está bien, ahora tienes prisa. Ven a Bandung Club. Recuerda, debe vestirse sexy. ¿No hablaste de trabajo? ¿Por qué quieres vestirte un poco sexy? ¿No hablaste de trabajo? ¿Por qué? Vístete sexy. Solo lo supe después de que vine. Resulta Xiao Yunfei. El señor Chou es solo un asistente. El verdadero cliente es un hombre grande. Piénsalo. Virgen de así. ¿Es la primera impresión lo más importante? Nuestro bufete de abogados. ¿Puedes sobrevivir esta vez? Pero todo cuenta contigo. Lo sé, jefe. ¿Qué pasa? El lugar está en Bandung Club, habitación 888. De acuerdo, lo sé. No lo sé. ¿Qué piensas? Hablar de cosas. En realidad eligió este lugar. Olvídalo. Originalmente fue una cooperación única. No hay necesidad de preocuparse por esto. Lo siento. Yo no soy. Eres tú. Viniste a trabajar aquí. Ver a los clientes para hablar. Debe considerarse como trabajo. Sí, señor Fu. Mi cliente ha llegado. Estaba un poco ansioso. Por eso. De todos modos, lo siento mucho. Resulta que ella es el tipo de mujer. Haz tu trabajo. Muy rentable. Bien, ¿sí? Esto depende principalmente de las calificaciones. Hacer esto depende de las calificaciones. Claro que sí. Simplemente irrazonable. ¿Qué es irrazonable? Espera, espera. Señor Fu, nuestro negocio también es técnico. Muy duro, ¿de acuerdo? Tecnología. Muy duro. Tecnología. ¿Qué demonios? ¿Por qué? Mira a la gente. Señor Fu. ¿Puedes preguntar? Estoy en esta industria. Todavía hay algo de fama.
Sin mencionar que hasta ahora, siempre que sea el cliente al que he atendido, no hay uno. No estoy satisfecho después. Así que tú. Todavía un veterano. Claro que sí. Si hubiera sido la primera vez, ¿cómo podría haber tarifa de servicio tan alta? Tarifa de servicio. Sí, según el mercado anterior. Si vieras, no importa cómo lo mires. 100.000 para empezar. Oh, sí. Hoy esto no es lo mismo. Hoy esto. La apertura es cientos de metros cuadrados después de impuestos. Después de dormir. Millones. Tú. No es de extrañar. Ella ni siquiera recoge esa tarjeta. Resulta. Creo que doy menos. Hola, jefe. Mi pequeño antepasado. No vuelvas a hablar jugando con los latidos del corazón. Ya ¿De acuerdo? estoy abajo. Entonces sube rápido. Los clientes te están Más esperando. de media hora. De acuerdo. Voy a subir ahora mismo. El señor Xiao llegará pronto. Ya llegará. Jefe, Por fin estás aquí. lo siento. Estaba un poco en el Está camino. bien. Déjame presentarte primero. Señor Chou. Jugó una demanda de divorcio. Nunca me he perdido. Señor Chou. Ven, siéntate. Ilusión. Parece un poco familiar. Señor Chou. El gran jefe del que dijiste. O dos. Por favor, espere un momento. Voy a llamar al jefe. Bien. Para. Esto es. Esto es lo que me dio el señor Chou. Información del cliente. Aprovecha ahora que eches un vistazo. Bien. Jefe, el cliente que dijo. Resultó ser él. Estoy conociendo al cliente. Después de ser fumigran como tú. Incluso la barbilla está a punto de caer. Pero luego lo pensé. Después de todo, es una tarifa de abogado de 1000 partes. Excepto por este grupo Fu. Fuera del único heredero. ¿Quién más puede pagar este precio? Mi esposo realmente gastó $1000. Pídeme que lo ayude a pelear una demanda de divorcio. ¿Cómo se llama esto? Inesperadamente, el que está dispuesto a gastar decenas de millones en honorarios de litigio. Ven y pídeme que juegue esto. Empleadores de demandas de divorcio. Resultó ser mi marido, Fumingran. ¿Cómo se llama esto? Señor Xiao, jefe Fu, él. Lo siento, nuestro jefe tiene algo temporal. Entonces, ¿Es la llamada telefónica hace un momento? pero... Nuestro jefe también explicó. Puede dejar que la otra parte salga de casa. Desde entonces, no hay nada que ver con la familia Fu. En realidad, no nos vemos. No es tan importante. Limpiar la casa. Este tipo farisaico. No creo que me casé con él. Solo por el dinero de Tufu. ¿Qué acabas de decir? Señor Chou, ¿verdad? Dígale a su jefe. Esta demanda, ¿a quién le encanta pelear? Yo. No esperes. ¿Cuál es la situación? Un momento. No te preocupes. Hermano Mingran, no esperaba que vinieras. Estoy tan feliz. Lo siento, yo no soy. Hermano Mingran. Ah, sí. Hermano Mingran. ¿Por qué estás un poco? No muy feliz. Es porque. ¿Dónde no puedo hacerlo bien? No. Solo un poco cansado. Come primero. Sí. ¿Por qué de repente regresaste a casa? ¿Por qué te extrañan? Disculpe. 2 personas, por favor, usen lentamente. Hermano Mingran. ¿Recuerdas? Mi favorito es el caviar. Hermano Mingran. Eres demasiado bueno para mí. Cásate si quieres. Divorcio si quieres. Fumingran este cabrón. ¿Qué es exactamente lo que soy? Repito.
Señorita Zhou, eres tan temperamental. Señora Wan, lo siento. Pensé que mi jefe volvió a llamar. Está bien, mañana por la mañana. Ven a Fussmanner. Tengo algo que hablar contigo. Debería ser. Cuéntale sobre el divorcio. Sí. Iré allí. Resulta que esta es la familia Fu. Lo ridículo es, como aquí, la mitad de la anfitriona. Es la primera vez que vengo. Tía, Siéntate. Señorita Zhou, creo que tú también lo sabes. En ese entonces, si no fuera por el viejo, no estaría de acuerdo. Tú y Mingran te casaste porque no eres digno. tía, puedes estar segura. Sé que no soy digno de Fu Mingran. Entonces, vine aquí hoy. Es para hablar conmigo. El divorcio. Extraño. ¿Cómo se comporta esta chica? Tan tranquilo. Perdido por mí. Prepara su gran apertura del león. Tengo varias tarjetas bancarias. Hay otros. Bueno, ya que todos saben. ¿Y yo? No dar vueltas. Mientras estés dispuesto a divorciarte de Mingran, te daré 10 millones al final. Hace solo 5 años. Tu abuelo nos salvó. Compensación por esa vida. Es dinero otra vez. Estás aquí, a los ojos de la familia Fu. Yo. Y hasta la vida de mi abuelo. Se puede medir con dinero, ¿sí? Sí. Señora, el auto del joven maestro llegó. Ya lo sé. Es hora de volver. Fu Mingran. ¿Por qué regresó de repente? Fu Mingran, si lo sabes. Gastó 10 millones. Por favor, ven a ti mismo. Abogado en una demanda de divorcio. Resultó ser su esposa. Me temo que no me enojaré. Tengo que morir de náuseas. Señora. Señor fue especialmente. Déjame volver y decirte. Él va a asistir hoy. Reuniones de especial importancia, así que no puedo acompañarte. Comer juntos. Esto acaba de regresar a China. Tan ocupado. Está bien, tú. Dígale por mí. Presta atención al descanso. No se preocupe, señora. Debo decirle al señor Fu. Oye, entonces hazlo. Bien. ¿Es esa la esposa del señor Fu? Mira desde atrás. ¿Cómo se siente? La espalda es así. Señorita Zhou, regrese. Espero que tú piensa bien. Lo que dije. Lo sé. Lo que ella tocó. Lo saqué y lo tiré. ¿Estás de vuelta? Jefe. Yo. Aunque no lo sé. ¿Qué pasó? Pero lo sabes. ¿Cuán importante es? Solo cuando te lo ruego, sí. Me arrodillo por ti. Jefe, no hagas esto. Desde la familia Fu, quiero medir todo con dinero. Bueno, eso está bien. Solo echaré un vistazo. ¿Cuánto están dispuestos a gastar? Ven a pelear esta demanda de divorcio. Jefe. Pero. Debe aumentar el precio. Esto. ¿Quiere sentarse en el suelo? Jefe. O lo buscaré de nuevo. Otros abogados. Conozco un bufete de abogados. Jugaron este tipo de demanda en realidad. No es necesario. Dile a ella. Daré 50 millones. Y tiene que ser ella. Ayúdame a ganar esta demanda de divorcio. 50 millones. Quiero ver. Estas dos mujeres codiciosas y vanidosas. Conocer juntos. Puede borrar. ¿Qué tipo de chispa?
50 millones. Una vez que el dinero esté en su lugar, no solo nuestro bufete de abogados se salvó, tu cuñada y yo también se salvaron. El jefe realmente ama a su esposa. ¿Y yo? Jefe, te llevaré a casa primero. Ten cuidado. Bien. Hermano Mingran, te lo diré. Este restaurante de arriba, el caviar es delicioso. Si te gusta, ¿Cómo lo hizo? Sucio o muerto. Lo siento. Lo siento. Hoy nuestro jefe. No puedo. Si Fu Mingran sabe, nuestro jefe bebe así. De lo contrario pensaría, nuestro bufete de abogados no es serio. Cuando llegue el momento, no solo el bufete de abogados no se salva, incluso el jefe y su esposa. Tienes que pensar en una excusa. Tu zorra. Hoy finalmente te atrapé. Tu zorra. Hoy finalmente te atrapé. Lo siento. Señora Zhang, usted ha entendido mal. En realidad soy nuestro jefe, él. Cállate. ¿Estás bien? Sí. Te atreves a ser mi cara. Angustiado por este junior, ¿verdad? Esposa, escúchame, las cosas no son lo que piensas. Explicar. ¿Ustedes dos? Dulo fue juntos. ¿Qué más puedo explicar? Yo. ¿Y tú? Te advierto, mujer, destruir las familias de los demás está a punto de ser enviado por el cielo. Fui enviado por el cielo. Abuela. No te preocupes. Escúchame. ¿Tú? Explicar a la gente. Dillo. ¿Es esta mujer? Seducir activamente tú. Se ve un poco hermoso. Inesperadamente, es un sabotaje. Pequeño 3. ¿Quién sedujo a quién? Lo siento, todo es culpa mía. Váyase tú. Se lo explicaré. vámonos de aquí. Hola, jefe. Lo siento mucho anoche. No pensé en mi esposa. Pero puedes estar seguro. He estado con ella, explicado claramente, y ella quiere invitarte a cenar. Disculpa en persona. Solo discúlpate. Solo quiero dormir ahora, colgado. Espera, espera. Hay algo que realmente necesito. Trabaja duro. ¿Qué pasa? Señor Fu del grupo Fu. Es la fiesta de las 5 flores. El maestro de oro que le pidió que lo demandara. Dile que te deje más tarde. Ve a su empresa. Tengo que hablarte de algunos detalles en persona. ¿Qué? ¿Qué? Resulta que este es el grupo Fu. Efectivamente. No lo sé. Fu Mingran lo sabrá más tarde. Me acosté con él hace 2 días. Es su caso de divorcio. Abogado. ¿Qué tipo de expresión será? ¿Por qué eres tú? Realmente eres tú. Usted conoce esto. Hillbilly. Soy digna, señorita Lian. ¿Cómo conociste esto? ¿Dónde está Xiao-san? No lo digas. Es la apariencia de una zorra. Realmente tengo el potencial de ser un junior. Oye, yo dije, este es el grupo Fu. Tú vienes aquí. No debería. También tienes a tu viejo amigo. Dilo de nuevo. No soy un joven, así que por favor habla. Pon respeto. Respeto, tú también eres digno. Tú. Olvídalo. Sigue siendo importante el trabajo. Tengo algo que hacer. Por favor, muévanse. Espera, espera. Mira bien, está bien. Este es el grupo Fu. Es tu joven. Puedes venir si quieres. Señorita Liang, aquí está. Viniste justo aquí. Destruya esto. La tercera persona del matrimonio. Sal de aquí. Por favor, sal de aquí. Nosotros, Fu, no te damos la bienvenida. Lo dije. No soy un joven. ¿Dónde están los ladrones? Admite que eres un ladrón. Dilo de nuevo, ya que la señorita Liang te dijo que te fuera. Entonces vete rápido. Si no te vas, voy a llamar a seguridad. Tú fues realmente dominante. Si un día,
Me convertí en el jefe de Fu. Un poco de chinches. Todos están abiertos. Seguridad. La señorita Liang dijo. Tirala de aquí. Suéltame. Si Fu Mingran lo sabe. Nunca te dejaré ir. Nos conoces, señor Fu. Jefe. Primero vas a la tuya. Sí. Señorita Liang. De hecho, conoce al señor Fu. Esto. ¿Qué pasó? Es el señor Fu. Será para un joven. ¿Culpa a tu prometida? Prometida. Resulta Fu Mingran. Quiero divorciarme tan desesperadamente. Es por ella. Dilo de nuevo. El señor Fu es el grupo Fu. El único heredero legal. El mayor contenido de oro en China. Príncipe azul. ¿Cómo puede conocerse? Una mujer como tú. Solo nosotros. Este tipo de princesa puede ser digna. También correcto. Tirala de aquí. Suéltame. El abuelo me dio la mano. Señor Fu. Es el señor Fu. Señor Fu. Es el señor Fu. Hermano Mingran. ¿No estás descansando hoy? ¿Por qué viniste de repente a la empresa? Hoy hice una cita con alguien. Ella se atrevió a... Fui a la empresa a buscarme. No es razonable. Hermano Mingran. Esta mujer fue atrapado en el acto ayer, desvergonzado hoy. Dijo conocerte. También dijo, tú lo enviaste aquí. Tengo que entrar. Aquí está la empresa. ¿No es un mercado de verduras? ¿Cómo es ruidoso? Fu Mingran. ¿Te atreves a decir que realmente no me conoces en absoluto? Hermano Mingran. ¿De verdad? No lo sé. Y... Hoy tengo una cita con un invitado importante. Pon la basura en el suelo. Limpia antes de irte. Fu Mingran. Humillarme. Tú me llamaste hoy. ¿Es el propósito? Bien. Fu Mingran. No te arrepientas cuando te vayas. También dije que conocía al señor Fu, pero al final, el señor Fu incluso tiene los ojos rectos. Ni siquiera te miré. Es desvergonzado. Quiero ser tu palabra. Ya me golpeé hasta la muerte. Fu Mingran. Te odio. Está bien. Deja de hablar con esta mujer. Tirando. Tírala de aquí. Suéltame. ¿Quién es ese? Señorita Liang. ¿Qué más debo decir? El hermano Mingran acaba de decir. Vendrán invitados distinguidos más tarde. Entonces, tienes que poner este pequeño 3 cada lugar que pisé. Limpiar todo de nuevo. ¿Escuchaste bien? Sí. Debo limpiarlo yo mismo. ¡Alto! Decir que otros son pequeños. No mires. ¿Qué virtud eres? ¿Qué dices? ¿Me equivoco? Fu Mingran casado por 5 años. Aún no se ha ido. Y tú 1 por 1. El hermano Mingran llamó señorita Liang. ¿Esto es un junior? Tú, mujer, yo. ¿Te atreves a pegarme? Que muerdas. No dejes que otros se resistan. ¿Podría ser? Estos son ustedes de nuevo. ¿Es el temperamento de la llamada dama? Bien, una mujer. Hoy no estoy en público. Tu ropa no puede. Suéltame. Para. ¿Quién eres tú? Sargento mayor. ¿Estás bien?
Parece una sola familia. Shan Haelu. ¿Por qué vino? Mira esta mirada nerviosa. No debería ser con esta mujer. También tengo una pierna. Te llevaré al hospital. Sí. Despacio. Sanaolu. Incluso si eres. ¿Qué pasa con el joven maestro de la familia soltera? No te olvides. Ella lo ofendió. Pero hermano Mingran. Entonces deja que Fu Mingran. Ven al hospital a buscarme tú mismo. Tú. Vamos. Sargento mayor, gracias por lo que pasó ahora. ¿Qué hay aquí? Eres tú. ¿Por qué no hay razón? Me metí en un Fu Mingran. Esa persona no es fácil. Yo. ¿Cómo explicarle al señor? Olvídalo. Te llevaré al hospital primero. Bien. Yunfei. No te estoy pidiendo que tomes eso. ¿Ven a la empresa? ¿Por qué no has venido todavía? Se dice que ya se ha puesto en marcha, pero no sé por qué. Aún no ha llegado. Olvídalo, tengo otra reunión. Vas a darle un mensaje por mí. Dentro de 3 días, la familia Zhou debe aceptar el divorcio. De lo contrario, honorarios de abogados. No daré un punto. Y acelerar el plan de adquisición de Zujia. Sí. Fugia soltó palabras. Siempre que alguien coopere con su familia Zhou para ser arrastrado para siempre. Lista negra de Fu. Entonces Lao Zhou, no culpes a los hermanos por no leer los viejos sentimientos. Viejo Liu Lao Liu. Viejo Liu. Esto ya es hoy. Decimos esto. Para cortar con nuestra familia Zhou. Clientes cooperativos, para seguir así. Hemos terminado de jugar en la familia Zhou. No culpo a tu hermana Zhou Sunyan. Si ella pudiera. Para ganarse el favor de Fu Chao, nuestra familia Zhou. ¿Qué cayó? Hoy, en este punto. Voy a buscarla ahora. Vuelve a mí. Papá. De todos modos. Después de todo, ella es mi hija. Bajen primero. La empresa. Papá. Sargento, me vendé las manos. No hay necesidad de ser hospitalizado. ¿Qué sabes? ¿Y si hay tétanos? Pero, ¿Pero qué es? Ahora soy médico. Eres un paciente. Dijiste que el médico escuchó al paciente. Bien, tengo una cirugía. Solo toma un descanso. Te veré de nuevo. está bien, gracias mayor. Culpa a Fumingran. Ese gran imbécil. Deja al abuelo para mí. Lo único que pensé se rompió. No sé si se puede arreglar. Mamá. Nuestra familia Zhou. ¿Qué es esto? Este viejo inmortal, todavía mantiene Zhou Sunyan. Esto es demasiado. Para él, tú y yo solo somos forasteros. Solo Zhou Sunyan, esa pequeña linda. Es él en este mundo. El único pariente de sangre. ¿Qué pasa? La empresa no. Nos quedamos. ¿Ves el cierre de Zhou? ¿Cómo podría ser eso? Tu madre, he trabajado duro durante tantos años. ¿No es en vano? Mamá. ¿O eres lo suficientemente cruel? Debería haberte escuchado. No tomé el caso de Chen Banxin. A Luxi. Ahora Luxi no solo arruinó el proyecto. La gente quiere nuestro bufete de abogados. Compensación de 2 millones por daños. Señor Chen. Cuanto más largo eres, más hermosa eres. ¿Por qué te lastimó la mano? Te lo mostraré. Estoy bien. Señor Fu, ¿por qué estás libre hoy? Ven a nuestro Bangia Club. Bienvenido, bienvenido. Por cierto, señor Fu, te presentaré. Este es el mejor nombre. No es necesario. Justo en la mañana, corrí a mi empresa. Apareció aquí de nuevo por la tarde. Eres tan dedicado. El señor Fu realmente se rió. Después de todo, no todos. Puede ser como tú. Crecí con una cuchara dorada. Tú. Señor Fu. ¿Todavía conoces al señor Fu? Ustedes dos, no debería. Señor Chen, entendió mal. Yo y él.
No familiar. No estoy familiarizado. Ven adentro, por favor. Tómate un descanso. Voy a tomar una ducha. Hablemos de negocios más tarde. Este Chen Banxin es famoso. Afortunadamente, me preparé de antemano. Pero, ¿por qué viene el Fumingran? El Ibangia Real Estate. También hay cooperación. Olvídalo, él vendrá. No es asunto mío de todos modos. Fumingran. ¿Te atreves a decir que realmente no me conoces en absoluto? Hermano Mingran, ¿de verdad? No lo sé. Fushao no dijo nada. Todavía mis hombres. Dime que estás aquí. ¿Cómo te ves así? Maestro de la familia Digna Fu. No es así. Ven y habla conmigo. Déjame ser un santo del amor. Ayudarle a analizar. Te lo pregunto. Si tomas su primera vez. Dio un no. Una mujer que no es limpia. Pero después. Y todavía piensas en ella. ¿Es esto normal? ¿Qué es esto? ¿Quién no recuerda su primera vez? Pero la primera vez a esta mujer. Es un poco miserable. Fushao. Lo que dijiste no. ¿Eres tú? ¿Por qué están aquí? Esto es valor. ¿Qué pasa con la habitación por la noche? Ni siquiera lo disfruté. Hoy, es barato. Eres linda. Mamá. Este no tiene que ser el señor Chen. ¿Puedes ver a mi hermana? Señor Chen. Chen Banxin. ¿Ustedes? Zhou Xunyan, te diré la verdad. Hoy te presentarás aquí. Todos los arreglos de mamá y yo. ¿Ustedes? ¿Cuál es la situación en casa ahora? No tengo que decir que tú también lo sabes. La familia Fu definitivamente no puede esperar. Así que mamá y yo decidimos. Simplemente ríndete, el gran árbol de Fu, pasando a Bangia Realistad. Aunque el señor Chen no dijo. El líder de Bangia Realistad, pero ¿cómo es? Toma el poder. La clave es estar enamorado de ti. Mira incluso esto. Vale unos cubos. Suite presidencial por la noche. Doken alquila para ti, hermana. Para nuestra familia Zhou. Tengo que hacerte daño. ¿Qué más le dijiste? Date prisa. Tú. Solo tú, los dos pequeños. Todavía quiero estar nublado. Descansa. Xiao Fu, hoy tengo un lote. Buena chica en todos los aspectos. De lo contrario, te llevaré a abrir. Vamos. Voy a ir a ti. No me interesan. Fusaokin tiene que ser tratado por amor. Tú me escuchas. Veamos primero. Sin apetito. Voy a venir a beber contigo. Se fue, se fue. Se fue. Inesperadamente, sigues cayendo en mis manos. Esto no es solo gracias. Tu madre insaciable. Gracias. Tienes un buen colega. No te lo ruego. No lo hagas. Ahora diga que no. Es tarde. Esposo. El marido me salva. Te lo diré. Hoy es el rey del cielo, Lao Tsa está aquí. No te salvaré. Bebé. Puedes disfrutarlo lentamente. La gente de aquí. ¿Por qué es tan astuto? Esos dos no son mis hombres. Socorro.
Socorro, ¿Qué sonido? Ayuda. no es bueno. Para. Pequeño dueño, eres un animal. ¿Estás bien? Marido, por fin viniste a salvarme. Arregle un coche al hospital. ¿Me salvó? Estás despierto. ¿Tú me salvaste? Incluso si te falta dinero, no puedo conectarme a mí mismo, independientemente del cuerpo. Ve a tocar algo así. No lo hice. Informe de prueba continuo. Ya están aquí. ¿Cuándo tienes que ser duro? No lo hice. La razón por la que aparecía ahí. Solo quiero. El presidente Chen revocó para nosotros acusaciones de abogados, pero no lo esperaba. Bufete de abogados. Soy un abogado. ¿No lo sabías todo el tiempo? Debería saberlo. Siendo así, entonces volveré a presentarme a mí mismo. Hola, señor Fu Mingran. Soy tú esta vez, abogado en el caso de divorcio. Entonces, ayer por la mañana viniste a la empresa. Vino a hablar de mi caso. ¿No me llamaste? Me dijiste antes. Eres famoso en el círculo. En realidad significa tu industria de abogados. Yo tampoco tengo nada. Otra experiencia. Es decir, la noche que volví al banquete estatal, en realidad es tu número. Una vez. No puedo. Si lo dejas así, si profundiza. Quizás lo adivinaré pronto. Yo soy, quiere desesperadamente una esposa divorciada. Entonces los honorarios del abogado. Me temo que se va a perder. Solo cuando te lo ruego. Sí, el bufete de abogados es todo para mí. Si el bufete de abogados se ha ido, entonces no viviré. ¿Cómo es posible? De hecho, estoy casado. Ya tienes. Entonces, ¿por qué estás conmigo? Lo que pasó ese día, realmente no recuerdo. Pero señor Fu, si crees que hay una pérdida, puedo compensarte. Compensación. ¿Crees que este tipo de cosas puede ser casual? Compensación. Yo también estos años ahorró un poco de ahorro, si no fuera demasiado alto. Debería poder satisfacerte. Satisfacción. ¿Sabes qué? De hecho, ese también es mi número. Olvídalo. Te digo esto. Ya no tiene sentido. Tengo algo que hacer. Descansa primero. Oh, sí. ¿Por qué tanta gente? Fus Chao. Solo les hablé de ti. Siéntate rápido. Eres el señor Fu. Hola, hola. Te estoy buscando. Vete a mí. ¿A dónde vas? Algo. Te lo digo. No Fu Mingran. El apellido Chen. Ya estoy en la oficina. ¿Qué haces aquí? Saoqian, ¿sabes? Ella no es. ¿Qué no? ¿De qué estás hablando? Con mi primera vez, la mujer que se la quitó. Ella no se ama a sí misma. Ella no es tú y yo. El tipo de persona que imagina. ¿Entiendes? Entonces después, he estado pensando en ella. Esta situación es normal. Sí, Esta situación no es normal. No lo sé. Pero ahora, estoy seguro. Eres demasiado anormal ahora. ella no es. Ella no es ese tipo de mujer. No, no. El amor es terrible. Señor Fu, nuestro negocio también es técnico. Muy duro, ¿de acuerdo? ¿Puedes preguntar? Estoy en esta industria. Todavía hay algo de fama. Según el mercado anterior, si vieras, no importa cómo lo mires, tienes que empezar por 100.000. Resulta que ella siempre ha estado hablando de abogados. Abogado jefe. ¿Qué abogado? Nada. Entonces, ve a preparar el auto. Voy al hospital. Jefe, ¿no te sientes bien? Deja que prepares el auto. ¡Qué tanta tontería! Ya lo sé. Extraño. Hoy jefe.
cómo se siente. Es un poco diferente. Procedimientos de alta. Solo por favor hazlo. De acuerdo. El mayor te está moliendo de nuevo esta vez. No lo sé. ¿Cómo te lo agradezco? Quiero agradecerme. ¿Por qué no me invitan a cenar? ¿Qué te parece? Bien. Te lo pregunto. ¿Cómo estoy usando esto hoy? Jefe, en mis ojos, eres el más guapo todos los días. Calcule que puede hablar. A su lado, parece un poco familiar. ¿No es su novio? ¿Novio? ¿Cómo es posible? De hecho, estoy casado. Hey, jefe. Sí, eres tú. Tú también eres digno. Comer en un restaurante tan lujoso. Oh, sí, no está bien. Lo recordé. ¿No te conectas? Chemban sin ese viejo color. Él te trajo aquí. Taya Treves a Pegarmy. Esposo. Ella golpeó a otros. Mira cómo te ves. No esperaba ser tan grosero. Soy grosero. ¿Quieres preguntarle a ella? ¿Qué me hiciste a mis espaldas? ¿Qué te hizo? No me importa, pero acabas de golpearla. ¿Cómo se calcula esta cuenta? ¿Es la cuenta? Sí. Entonces dime. ¿Cómo quieres contar? Sencillo, o arrodillarse y disculparse. O ve a la habitación conmigo más tarde. Quédate conmigo. Estoy feliz. No responderé a esto. No respondí. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? No estás calificado para saber. Chistes. Mi esposo es de Nagato Capital. Zaya Ranfa. Presidente Shao. Incluso este restaurante también tiene sus acciones. Si se conocen, mejor arrodillarse y disculparse. De lo contrario. ¿Cómo no conozco este restaurante? ¿Qué mierda hay? Acciones de Nagato Capital. ¿Quién eres tú? No soy talentoso. Es el dueño de este restaurante. Ni siquiera me conozco. ¿Cómo te atreves a decir que hay acciones aquí? Seguridad. Lárgame a estos dos hombres. Nunca los dejes entrar en mi restaurante. Sí. Espera. Lux y todos los colegas. Será mejor que recuerdes, la gente está mirando. Ahora Chembansin ha entrado. ¿Crees que lo hará? Una persona lleva todo. Todavía protegerá a Mince. Te confesaré. ¿Y qué? No te olvides. Tu hermano y mamá. Todos involucrados. Sé que ellos también. Pero después de todo, son de la familia Zhou. Y solo eres. Gente común. ¿A quién crees que le dará? Tú. El hombre que me lastimó. No lo dejaré ir. Entonces. No durará mucho. Y se van a reunir. Tú. No puedes morir. Mamá. Shenbansin y Luxi, pero estaba encerrado. En caso de que si lo das. ¿De qué tienes miedo? El camello flaco es más grande que un caballo. Además, somos de la familia Zhou. Prestarles 10 agallas. ¿Se atreven? También. Mamá. Esto no tiene miedo de 10.000, por si acaso. Si estos dos idiotas realmente nos puso, si lo das. Entonces déjenlos. Nunca puedo hablar. ¿No está bien? Están hablando. ¿Quién no puede hablar? Papá. Ustedes estaban diciendo, ¿quién no puede hablar? Ups, lo escuchaste mal. Esto no es. Pronto lo tendrás. ¿Cumpleaños 50? Estaba pensando en hacer Xiaoting. Ve a llamar a Nian Nian. Déjala ir a casa. Pero. Xiaoting dijo antes que él. Es un poco desagradable con Nian Nian. Entonces Xiaoting dijo. No puede hablar. Sí. ¿Puedes pensar así? Me siento a gusto. Después de todo. Es mi hija biológica.
Jefe. Le das a la señorita Lian tantos regalos. Después de que ella lo sepa, estará encantado. Hey, jefe, espérame. Señor, ¿quiere esto? Señor, su visión es muy buena. Esto es de nuestra tienda. Tesoro de la tienda de la ciudad. De la región de Pacan. El más puro. Piedra en bruto de jadeíta dorada. Hecho por maestros internacionales. Solo hay uno en el país. Jefe. No le ha dado a la señorita Lian. ¿Compraste una pulsera? ¿Cómo devolver? ¿Quién te dijo que se lo compré a ella? Señorita. Si te vuelves a molestar, podemos llamar a la policía. ¿Qué me hace ser irrazonable? Obviamente eres tú. Siéntate en el suelo. Puedes hablar con conciencia. Tu brazalete se rompió así. No está mal que lo arreglemos por ti. Es demasiado caro. Sí. No tienes dinero en el puesto de abajo. Comprar una botella 502. Qué fácil. ¿Ustedes? ¿Qué pasó? Resultó ser el señor Fu. Señor Fu, ¿por qué está aquí? Oh, sí. Acabo de comprar algo cerca. Sí. Oh, sí. Por cierto, ¿qué pasó con ella? En realidad nada. Esta es la señorita. Quiero arreglar esto. Pero demasiado caro. Señor Fu. En realidad yo. El brazalete parece Mi empresa se rompió. Como jefe, compensación. Debería ser. Sí. Ah, sí. Tarjeta de crédito. Señor Fu, su tarjeta. Señorita. 2 semanas después, con este boleto. Ven a recogerlo. Gracias. Entonces vamos primero. El señor Fu es tan guapo, tan responsable. Me gusta. Señor Fu, gracias hace un momento. Está bien. Señor Fu. ¿No te sientes cómodo con tus ojos? Sí. Mira, casi es hora de cenar. Lo recuerdo. Hay un buen restaurante cerca. ¿Por qué no comemos? Come. Por cierto, hablemos del caso. Bueno, entonces, sí. Jefe, esta ola de operaciones. ¿Por qué no lo entiendes? China, ven y prueba. Te recuerdo, cuando era joven. Me encanta este. Tía Wan, estoy llena. Entonces, ¿por qué comes un poco así? ¿Es incómodo? Sin tía Wan. Tía lo sabe. Tu corazón por Mingran. Pero algunas cosas. No tiene prisa. Además, Mingran ahora no busca un abogado. ¿Estás en una demanda de divorcio? Así que no te preocupes. En realidad no. Tía Wan. De hecho, le tengo miedo al hermano Mingran. También hay otras personas que les gustan. Uy, no puede ser. Lo llamaré ahora mismo. Esto. ¿Y esto? 2 de cada uno. De acuerdo, señor Fu, espere. Señor Fu, solo habla de un trabajo. No necesitas tanto. En cierto sentido. Eres mi empleado. Como jefe, no puedo dejar que los empleados habla de trabajo con hambre. Bueno, entonces, sí. Espera. ¿Qué pasa? Hay algo pegado aquí. ¿Por qué tu cara está tan roja? Yo. Perdón por contestar el teléfono. Este maldito Fumingran. Esto es demasiado bueno. Hola, mamá. Mingran. ¿Estás ocupado? ¿Qué pasa? ¿Rara vez la acompañas últimamente?
Recientemente hay varios proyectos. Date prisa. Entonces ocupado. Tú también lo sabes. Chen Chen acaba de regresar del extranjero. Tienes que pasar más tiempo con ella. Así. Tú enviaste tu posición aquí. Voy a ir a buscarte. Además. Gente. También aprendí gestión de planificación. Tal vez pueda ayudarte. Pero mamá, ahora. Está bien, eso es todo. Mamá. ¿Eso? Quizá no pueda comer contigo. Oh, está bien. En realidad. De hecho, tengo que volver al bufete de abogados. Tengo algo que hacer. Así que me fui. Zhou Shunyan, ¿cómo puedes? Pronto se convertirá, el hombre de tu exmarido. ¿Qué hay de malo en eso? No, absolutamente no. Cálmate, debes estar tranquilo. Oye, ¿por qué estás aquí? Estoy aquí. ¿Es raro? Extraño. Solo racionado como tú. Cuando la perra de Xiaoshan, ¿cómo puede calificar? Apareció en este restaurante de alta calidad con membresía. Oh, lo sé. ¿No eres tú hace 2 días? El que acaba de llegar. El joven maestro Saner te trajo aquí. Aburrido. Oye, espera. Aún no he terminado de hablar. ¿Por qué te vas? Repito. Soy un abogado. No es lo que dices. Y donde voy es mi libertad. No tienes derecho a interferir. Oh, sí. Por cierto, te diré algo. Me trajo hoy. No es un solo segundo, joven maestro, pero el que está detrás de ti. Detrás de mí. Hermano Mingran. ¿Cómo puedes estar con una mujer así? ¿Por qué hay un problema? Ella es tu abogada. Hermano Mingran. ¿Estás bien? ¿Cómo puedo encontrar un junior como abogado? ¿Quién es mi abogado? Parece que todavía no es necesario. Con su consentimiento. Yo. Mi empresa se ha ido de antemano. Oye, no. Espera por mí. Esta mujer. ¿Por qué corres tan rápido? Hola. Está bien. Lo sé, regresaré enseguida. Los principales proveedores del jefe. Todo ha terminado. Cooperación con el Grupo Zhou. La cadena de capital del Grupo Zhou. Completamente roto. Podemos en cualquier momento. Gana Zhou. Pero escuché. Presidente del Grupo Zhou. Zhou Jianjun celebrará su 50 cumpleaños mañana. ¿Posponemos un día más? No es necesario avanzar normalmente. Pero después de todo, él eres tu suegro nominal. ¿Podemos hacer esto? Si él realmente, si me tratas como un yerno. Estos 5 años. No continuará. Tomado de la casa de tantas cosas. Está bien, lo voy a hacer. Sí. Además. Ayúdame a hacer otra cita. ¿No acabas de comer juntos? ¿Por qué? ¿Qué tanta tontería? Solo dile. Si ella está bien. Ven a la empresa. Voy a hablar con ella sobre los detalles. Obviamente solo extraño a los demás. También dijo. ¿Qué dices? No dije nada. Iré aquí. Está bien. Lo sé, volveré después del trabajo mañana. Abuelo. Mañana es el 50 cumpleaños de papá. También el 5º año de su muerte. ¿Cómo te va ahí? Soy el asistente especial del señor Fu. Mi apellido es Xiao. Lo hemos visto. Hola, Sort. ¿Puedes encontrarme? ¿Hay algo? Es así. Nuestro jefe quiere preguntarte. Mañana no hay tiempo. Si es así, ven a la empresa a hablar. Detalles de la demanda.
Mañana cumpleaños de mi papá. Realmente no hay tiempo. ¿Qué tal otro día? Bueno, entonces, sí, déjame hablar con el señor Fu. Otra cita. Arrastra así. No es una solución. O encontrar un momento. Divorciado de Fu Mingran. Señor Fu, ¿por qué está aquí? He oído, hoy es el cumpleaños de tu papá, así que acabo de pasar por el centro comercial. Por cierto, le compré un regalo. No sé si es adecuado. Tratamiento de Fu. ¿Cuándo es tan bueno? Cumpleaños familiar. El jefe personalmente da regalos. ¿Qué? No lo entendiste. Yo solo. Solo pasando. Quería comprárselo a mi papá. Pero no parece que le guste. No me gusta. Tu padre murió hace 7 u 8 años. También se lo compré a tu papá. Fu Mingran a Fu Mingran. Gracias a ti. Pero él y yo no nos hemos divorciado. Mi papá es su esposo. Hoy cumpleaños de mi papá. Él le dio un regalo. Parece normal. Ah, sí. Gracias, señor Fu. Hace un poco de calor. Que te lo regalaré. Suemei Zhou está fuera del trabajo. Tú. Apellido Zhou. Sí, mi apellido es Zhou. Entonces, ¿qué? Alguien vino a recogerme. No molestes al señor Fu. Me iré primero. Sí. Gracias por el regalo. ¿Cómo se siente como? Un poco esquivándome. Niña de la escuela. Podría ser. Ese no es su marido. Zhou Shunyan. ¿No está garantizado el chaleco? De todos modos, tengo que verlo cuando me divorcie. ¿Por qué tienes miedo? No, no, no. Si acaso, deja que el bastardo Fu Mingran. Si lo sabes ahora. Los honorarios del abogado definitivamente se arruinarán. Entonces el bufete de abogados será cierto. Fu Mingran te dio el regalo en tu mano. Fu Mingran te lo dio. Se lo compró a mi papá. Regalos de cumpleaños. Resulta que el cumpleaños de mi tío hoy. Hoy es de mi papá. 50 cumpleaños. ¿Por qué Fu Mingran da regalos? Esto. Podría ser. No, no. Definitivamente no es lo que piensas. Nosotros. Es mi cliente. Lo estoy ayudando con una demanda de divorcio. Luego pasó por el centro comercial. Compré un regalo. Sí. Eso es todo. Eso. Espera un segundo. Este maldito Fu Mingran. ¿Qué regalo me da? No lo sé. ¿Cómo explicar? Esto es. Regalos. Para el tío. ¿Qué pasa? Fu Mingran puede enviarte regalos. No puedo. No te olvides. Cuando estaba en la universidad, he estado en tu casa. Sí. Estuve en mi casa. El cumpleaños de mi papá. ¿Por qué están todos aquí para tirarme? Entonces no te enviaré allí. Bien. Gracias, mayor. Adiós. Este parece ser el abuelo. Después de irse, la primera vez que vuelvo a esto, el llamado hogar. Papá. Qué raro. ¿No es el cumpleaños de mi papá? No hay nadie en la familia. Zhou Shunyan, vete al hospital. Tu papá se está muriendo. ¿Qué? ¿Cómo está mi papá? Senianos. ¿Cómo está mi papá? No te preocupes, tío. Solo porque la presión arterial es demasiado alta. Solo conduce a helechos débiles temporales. Solo toma un descanso. Puedes recuperarte. Gracias, mayor. Tía Lu.
Mi papá no lo tiene todo. Has estado tomando medicamentos antihipertensivos a tiempo. ¿Por qué la presión arterial repentina esta vez? ¿No está todo enojado contigo? Si no fuera por tu desconocimiento, fascinado de la familia Fu, ¿cómo pudo tu papá de repente enfermo? Fascinado de la familia Fu. Aún no lo sé. La familia Fu prohibió a la familia Zhou. No solo deje que todos los proveedores. Separa la cooperación con la familia Zhou. Todavía aprovechando el fuego. Precios bajos afuera. Adquisición de acciones de Zhou. La familia actual de Zhou. Me temo que ha cambiado. Fu Mingran, este gran bastardo. Nien. Suéltame. Debo ir a buscar a Fu Mingran. Este gran imbécil. Pregunte claramente. ¿Dónde está nuestra familia Zhou? Lo siento por él. ¿Por qué debería ser tan reprimido? Nuestro Zhou. Esta es la regla de supervivencia del centro comercial. Incluso si vas a buscarlo, no ayuda. Puedo simplemente mirar. Nuestro Zhou. ¿Fue tan intimidado por él? De lo contrario, llamaré primero a mi papá. Vea si puede darle a Zhou primero. Financiar una suma de dinero. Lo más importante es, pasa las dificultades por delante. ¿No es así? Corta. Es una gran tontería. ¿Crees que el agujero de Zhou son millones de agua completado? Es una broma. Jefe, El plan de Zhou. ¿Dónde está la adquisición? fue bastante suave, pero detrás. Un problema. ¿Qué problema? Mira. Es una empresa centrada en el turismo internacional. Empresas que desarrollan proyectos. Es lógico. Debería estar con Zhou. No hay intersección. No sé por qué. De repente a Zhou se inyectaron 1.000 millones y sigue siendo dólares. Es él. Hablando de eso. El segundo joven maestro del jefe. ¿Todavía leíste la misma escuela primaria? Solo agarra a una mujer conmigo. También agarra proyectos conmigo. ¿No me equivoco? Segundo joven maestro de una sola familia. Atrévete a agarrar a una mujer con el jefe. No está bien. El jefe tiene una mujer. ¿Es la señorita Lian? Usa todas las relaciones para comprobarme. Quiero toda la información de una sola casa, especialmente este Sanaolu. Además, notifique para una sola empresa. Represión total. Jefe. Una sola casa no es mejor que Zhou. Suprimido. Requiere mucho dinero. Y el señor lo hará pronto. Regresó a casa. El abuelo volverá. También acabo de recibir un mensaje. El maestro regresa a casa la próxima semana. Papá, este es Sanaolu, mi estudiante de último año de la universidad. Zhou. Esta vez puedo superar la tormenta. Todo depende de su ayuda. Muchas gracias, muchacho. Tío, eres pesado. Es todo un esfuerzo. Papá mayor. Hablen primero. Salí a contestar el teléfono. Entonces, estás ocupado. Tío, ¿cómo te sientes físicamente recientemente? Nien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás recientemente? Abuelo Fu. Abuelo, ¿estás bien recientemente? Soy tan viejo. ¿Cómo puede ser bueno tu cuerpo? Apenas puedo aguantar por un tiempo. ¿Y tú? Escuché que Mingran regresó a China. ¿Cómo se llevan? Aunque Fu Mingran no es una cosa. Pero el abuelo me trata. Directo es bueno. Más abuelo. La condición física actual. Él es muy amable conmigo. Está bien. Eso es así. La semana que viene. Tú y Mingran recoja al abuelo en el aeropuerto. ¿De acuerdo? Abuelo, vas a regresar a casa. Las hojas caídas siempre tienen que volver a las raíces. Dilo de nuevo. El abuelo también te extraña. El próximo miércoles. No te olvides. Amigo. No te preocupes. Regreso a casa esta vez. Para ver con tus propios ojos lo que he leído. Bueno o malo. Si no va bien. Solo luché contra este viejo hueso. Nunca dejes que te pienses más agraviado. ¿Cómo? ¿Dónde está incómodo? ¿El abuelo sabe algo? De lo contrario, ¿cómo puedo elegir? Decidí hablar con Fu Mingran. Cuando el divorcio, regresa a casa. Nien. Mira tu cara. Algo anda mal. No será Fu Mingran. Vine a acosarte de nuevo. No. Llamó un anciano. Sí, sargento mayor. Esta vez ayudaste a nuestra familia. Un favor tan grande. Tu casa. Chica tonta.
Somos solteros. Todavía no es tan frágil. Está bien. Espera un momento. Todavía tengo una cirugía. Prepárate primero. Vuelve temprano y descansa. Tío, por aquí. No te preocupes por mí. Bien. Gracias, mayor. Entonces le diré a mi papá. Dijiste esto. Este cabrón. Estoy tan enojado. Está bien, señor. ¿No son $1.000 millones? En cuanto a enojarte así, ¿Qué quieres? ¿Es esto dinero? ¿Sabes a quién ofendió? Familia Fu. ¿qué? ¿Qué? Ese es el hombre más rico del país. Todavía escuché. El segundo hermano esta vez porque una mujer casada. Solo ofendió a la familia Fu. Ese hermano mayor sabe de nuevo. Esta mujer casada. ¿De quién es su esposa? Eres un conejo. Atrévete a volver. Yo. Papá. No te emociones. Escúchame, si quieres pegarme. No tengo ninguna queja. A su disposición. Hace 5 años. El incendio en la fábrica de Fu. Creo que todos lo saben. Escuché. Si no fuera por ellos. El viejo mayordomo se salva desesperadamente. Me temo que el padre de la familia Fu hace mucho que murió en llamas. Después, padre Fu por culpa. Forzó a su propio nieto. Fu Mingran casado con la nieta del mayordomo. Lo extraño es. La joven abuela de Fu. Nadie lo ha visto hasta ahora. Espera, espera. La mujer a la que dijiste que ayudaste, ¿no es la esposa de Fu Mingran? Sí. Y lo que es más interesante es que Fu Mingran quiere deliberadamente. Esposa divorciada. Ahora se ha convertido en su gran dinero. Jugó esta demanda de divorcio. ¿Qué? ¿Qué? Ustedes dicen. Si nos atrevemos a estar en el señor Fu, el día antes de regresar a casa, rompió esta capa de papel de ventana. ¿Qué pasará con el personaje de Fu Mingran? ¿Qué hará él? Padre Fu. La culpa hace 5 años. ¿Qué hará él? Maravilloso. Estos años, la familia Fu ha estado confiando en posición del hombre más rico. Suprime nuestra familia en todas partes. Ahora. Mientras el interior de Fu esté desordenado, entonces somos solteros. Pero finalmente hay un buen día. Felicitaciones a los compañeros de clase Fu Mingran. Primer premio por excelencia en el rendimiento académico. Desde que era niño, me presionaste por todas partes. Incluso si trabajo duro, no ayuda. Pero esta vez, quiero que lo hagas. Derribado. El abuelo también es cierto. Paga cuando vuelvas. Tengo que elegir esta vez. Señor Fu, si estás realmente aburrido, puedes ir a beber, puedes ir a cantar, puede hacer lo que quieres hacer. Pero solo uno. Por favor, no me molestes, ¿sí? Eso. Sargento mayor. ¿Te estoy molestando? No, pensé que eras. No hay tiempo. Cena conmigo. Cena. Con mí. Aburrándose en casa. Es mejor preguntarle al señor, a ver si puede encontrar algo. Puede hacer que el abuelo no se enoje. Puede escapar de nuevo. Excusas para recoger mañana. Déjame deshacerme de mí. La crisis de perder el chaleco. Sí, sí. Entonces envía tu posición. Voy a venir aquí. Segundo joven maestro. Recién recibido la noticia. Fubawa ya está a bordo. ¿Qué pasa con el Liang Ying? La señorita Liang ha tomado. La familia Fu. Fui al hotel temprano. Fu Mingran. Espero que te guste. Te lo preparé. Este aperitivo. ¿Por qué me traes aquí? Hermano Mingran, ven aquí, quédate con los demás. Dilo de nuevo. Me voy pronto. ¿No quieres quedarte así? ¿Me das buenos recuerdos? Tú. Tengo que volver. Sí, sí. Ya que no puedo ser una esposa rica. Entonces solo puedo volver. Sé mi señorita Lian. No puede ser así todo el tiempo. Muy bien, hermano Mingran. Esta noche pedí el mundo, el caviar amarillo europeo más caro. Vámonos de aquí.
Estoy aquí. Lo siento, Nian Nian. Tengo un pequeño atasco aquí, o puedes subir primero. La ubicación que reservé es la habitación privada 888. ¿Por qué hay un atasco tan tarde? Sé que el mayor. Entonces tienes que tener cuidado al conducir. Ella ya subió. Puede comenzar su actuación. Hermano Mingran, vamos a tomar una copa. ¿Cómo se siente este sonido? Un poco familiar. Es ella. Y Fu Mingran. Este mundo es realmente pequeño. Puedes encontrarte en cualquier lugar. Por cierto, esta semana es demasiado. Para no divorciarse, ¿qué medios desvergonzados se puede usar? Este no es el hermano Mingran. ¿Ser tonto? ¿Qué quieres decir con eso? Hermano Mingran, todavía no lo sabes. ¿Deberías saber algo? Olvídalo. Estoy a punto de irme de todos modos. Solo sé que te ayudaré por última vez. En realidad el que invitaste es tu esposa divorciada, Zhou Shunyan. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién está afuera? Zhou Shunyan. Esta vez veo que más llevas. Agarra a Fu Mingran conmigo. Señorita Lian, Una sola familia, dos jóvenes. ¿Qué pasa? te estoy buscando. Quiero hablar de un trato contigo. Lo siento. Sin interés. Puedo hacerte. ¿Dónde está tu hermano Mingran? ¿Qué? ¿Qué? Es Fu Mingran, esposa casada por 5 años. Como odia a la familia Zhou, tú lo sabes. Si dejas que Fu Mingran sepa, te sientes con el personaje de Fu Mingran. Permitirá la mujer que se engañó a sí misma. Quédate ahí. En cuanto a ti, ¿qué hacer entonces? Creo que no es necesario. Te enseñé. ¿Quién está afuera? En realidad eres tú, Zhou Shunyan. Tu identidad falsa. Engañar al hermano Mingran todavía nos sigue ahora. ¿Tú? ¿Eres un poco desvergonzado? Fu Mingran, no lo hice a propósito. Vamos. Zhou Shunyan. Iban a divorciarse. Te odia. Te odio mucho y odio. ¿Por qué tienes dolor de corazón? Nien Nien. ¿Por qué estás aquí? La caja que pedí está en... Lo siento, mayor. Estoy un poco incómodo hoy. Lo siento, no puedo comer contigo. Nien Nien. Jefe. Abuelo. Nien Nien. Ella prometió venir a buscarme. ¿Por qué no vino? La has vuelto a intimidar. Abuelo. No vuelvas a mencionar eso. Mujer hipócrita. Hipocresía. Nien Nien es mi infancia. Ver crecer. En realidad dijiste que era hipócrita. Mira, no te mataré. Señor. Tanta gente en el aeropuerto. Volvamos primero. Elimina el aliento. Zhou Shunyan. Esta mujer hipócrita. ¿Es para el viejo? ¿Qué sopa de éxtasis? Déjalo frente a tanta gente. Golpéame. Jefe. Dilo, ¿qué pasa? Recién recibido el mensaje. El anciano tiene una junta directiva. Como si parece despedirte. Todas las funciones. ¿Qué? ¿Qué? Y... Semana. La señorita Zhou también está aquí. Zhou Shunyan. Es lógico. Tu elección. Deberíamos ser ropa incondicional. Pero, Mingran es del grupo Fu después de todo. La sucesión del futuro. Si se apresura hoy, su puesto fue retirado una vez que salga la noticia.
El precio de las acciones puede ser. Fu puede ir hasta hoy. Has contribuido. Pero todos somos. Haz tu mejor esfuerzo, no por tus asuntos familiares. Danos a todos. Afectado. ¿Cómo? Como ustedes quieren. Creo que Fubaowa es viejo. No puedo ser el maestro de Fu. ¿Sí? Sí. Bien. Ya que todos ustedes no están de acuerdo, entonces cambiaré mi método. Ahora tengo mis manos. Todas las acciones. Todo a mi nieta. Zhou Xunyan. Creo que este derecho. Todavía tengo al viejo. No, abuelo. No puedo hacer esto. Chica. El abuelo te lo dio. Puedes sostenerlo con tranquilidad. Veo quién se atreve a estar en desacuerdo. No estoy de acuerdo. Las acciones son mías. Dáselo a quien quieras. Tiene derecho a no estar de acuerdo. Pero abuelo. Ella no sabe cómo operar. Le entregaste a Fu. ¿No es eso? ¿Quién dijo que dejé que Nian Nian viniera operado por Fu? Entonces quieres decir. Quiero que trabaja para tu esposa. ¿Qué? ¿Qué? No estoy de acuerdo. Entonces sal de Fu. Declaro que a partir de ahora, mi nieta Zhou Xunyan es el grupo Fu. Nuevo presidente. Expresidente Fu Mingran. Solo sé asistente para mi nieta. ¿Qué? Abuelo. ¿Tú? ¿Yo? Nien. Si este niño, te intimidaré de nuevo. ¿Cómo quieres castigar? ¿Cómo castigar? El abuelo te da la decisión. Abuelo, por favor. Realmente solo quiero divorciarme ahora. Fu Mingran. ¿El presidente Zhou tiene alguna instrucción? Fu Mingran. No tienes que usar ese tono. Habla conmigo. Cosas de hoy. Antes de que yo reniegue. No sé nada. Pero puedes estar seguro. Por el abuelo. Lo explicaré. Lo mismo. Yo también me divorciaré de ti. Se acabó. Tú. Todavía tengo trabajo. Nada, me iré primero. Mira lo que hiciste. Lo prometiste al principio. Protegido frente a mis padres y a mí. Te dejo esperar temporalmente. El puesto de jefe de familia. Pero ahora. No es que no hay disturbios civiles, el hermano mayor no ha oído hablar de cuanto más tranquilo es el viento y las olas, el tsunami será más violento. Esta frase, ¿qué tan buena es esta persona? Valora la cara. Tú sabes mejor que yo, ahora está. Mujer profundamente odiada. Destrozar. ¿Cuánto tiempo crees que puede aguantar? ¿Quieres decir? Además, tiene otro. Mamá que valora más la cara. Dijiste que ahora damos. El siguiente material feroz de Fu. ¿Qué crees que sucederá? Sí, sí. ¿Por qué no lo esperaba? Solo tu cerebro de cerdo. Si no fuera por ver, por el bien de los hermanastras, te eché de la casa soltera hace mucho tiempo. Ayúdame a concertar una cita. Madre e hijo de Zhou Jiana. Digamos que tengo un trato. Tengo que hablar con ellos. ¿Qué eres tú? Atrévete a detenerme. Vete a un lado. Hermana Nian. Está bien, sal de aquí. Señora Wan, están tan apurados. Irrumpir en la oficina de otra persona. ¿Para asuntos oficiales o privados? Tu oficina. Zhou Xunyan. ¿Todavía quieres una cara? ¿Te atreves a pegarme? No es la primera vez. Recuerdo como la última vez. Porque dentro de tu boca, no está limpio. Zhou Xunyan, no quiero decir tonterías contigo. Dilo, ¿cómo puedes dejar a mi hijo? Dejando Fu. Señora Wan, me temo que cometió un error. Nunca pensé en eso. En que entrar Fu, ni siquiera lo pensé. Ser el presidente de Fu. Así que la respuesta a esta pregunta. Tienes que preguntar. Abuelo su viejo. Tú. En cuanto a cuándo se divorciará de Fu Mingran, no te preocupes. Mientras ponga lo que prometió. 50 millones de honorarios de abogados. Golpea el bufete de abogados. Lo firmaré.
Ahora están satisfechos. Tú, Zhou Xunyan, me esperas. Vamos. Hermana Nian. ¿Qué te pasa? Está bien, ¿sí? Felicitaciones por su embarazo. Estoy embarazada. Del informe de inspección. Tienes al menos 3 meses de embarazo. Otros, más observaciones, para sacar conclusiones. Toma este informe primero. Nuestro archivo. Gracias, doctor. Tres meses. Eso debería ser Fu Mingran. La noche de la cena de regreso a casa. Ganó la licitación una vez. ¿Quieres ser tan desafortunado? Jefe. Los honorarios del abogado del señor Fu. Llega. Realmente eres de nuestro bufete de abogados. Gran favor. Sí. Escúchenles qué pareces. No vine a trabajar. ¿Es incómodo? Si no te sientes bien, solo descansa. Cuando estés cómodo, vuelve. Lo sé, jefe. Eso es todo. Presta más atención al descanso. Yo cuelgo primero. La crisis del bufete de abogados se levanta. Pero ahora. Zhou Xunyan. ¿Ustedes? ¿Por qué están aquí? Tonterías, firmé rápidamente. No puedo dejar que nazca. No hay papá. Tía, la miras. ¿Ves eso? Solo digo esto, Zhou Xunyan. No debe ser tan simple. Realmente lo lamento ahora. También puedo divorciarme de él. Quiero hablar con Fu Mingran en persona. No es necesario. Mi hijo no quiere verte. Firma rápidamente, entonces sal de Fu. Veo quién se atreve. Papá. Abuelo Fu. Nian Nian, puedes estar seguro. Mientras el abuelo esté allí, nadie te obligará a divorciarte. Nadie puede obligarte a dejar Fu. Papá. Nien Nien, dile la verdad al abuelo. ¿De verdad quieres divorciarse de Mingran? Cosas de embarazo. No puedo decirle al abuelo. De lo contrario, la familia Fu probablemente sea. No se rendirá. Abuelo, ¿por qué no me das un par de días más? Lo pienso de nuevo. Sí, no importa lo que decidas. El abuelo te apoya. Chica muerta, vuelve rápido. Tu papá va a saltar del edificio. ¿Qué? ¿Qué? Echa un vistazo. ¿Qué está pasando? Alguien saltó allí. Papá. Nien Nien, papá. Papá, lo siento por ti. Papá, ¿qué tenemos aquí? Déjame hablar primero. Baja primero. No vengas aquí. Nien Nien. Nuestra familia Zhou ha terminado por completo. Papá no tiene cara. Vivir de nuevo en este mundo. Papá. Es inútil culpar a papá. Papá debería haberlo sabido. No soy un negocio. De lo contrario, estos años no tienes que inclinarte. Pídale apoyo a la familia Fu. No, no. Papá. Ahora soy de Fu. Presidente. ¿Qué pasa? Incluso si no puedo resolverlo. Y el abuelo Fu. El abuelo Fu nos ayudará. Papá. Te lo ruego. ¿Puedes bajar primero? No sirve de nada. Todo es tarde. Papá es el único ahora. No puedo estar seguro. Eres tú. Papá te quiere. No culpes a nadie. Todo. Eso termina desde este momento. Papá. Lo siento. Papá. Salto. Hijo. Debes hablar con la familia Zhou lo antes posible. La mujer se divorció, solo así. Para presionar a tu abuelo, sácale de Fu. Mamá,
Ya lo sé. Esta mujer. ¿Qué diablos está haciendo? No es bueno, jefe. El dueño de la familia Zhou Zhou Jianjun saltó del edificio. Señora, la señorita Zhou ha entrado en el hospital. ¿Qué? ¿Qué? Jefe, ¿Cómo está la investigación? míralo tú mismo. 3.000 millones o dólares estadounidenses. La familia Zhou no lo acaba de conseguir. Una sola inyección de capital de 1.000 ¿Por millones qué de de dólares repente? estadounidenses. De ver tanto dinero. Aún se está investigando. Pero, ¿Pero qué? información desde Zhou Jianjun saltando del edificio. Después de ser público, su esposa Lu Bikini. El hijo Zhou Xiaoting desapareció. Y... todavía estamos en su casa. Encontré esto. Se verificó que esto es 5 años. Miss Zhou USA. Identidad de la nuera de Fu. Tomado de la casa de Fu. Todo el dinero y los recursos. El importe total supera los 2.000 millones. Y lo extraño es que... parece que el dinero no usado en Miss Zhou sobre sí mismo. En cambio, en los últimos 5 años, la vida de la señorita Zhou muy difícil. Eso no cambiará. Su familia Zhou es insaciable. Esencia. ¿Cómo está la situación dentro? No se preocupe, señor Fu. Madre e hijo están a salvo. Madre e hijo. ¿Fu no lo sabe? ¿Tu esposa ya tiene 3 meses de embarazo? Más de 3 meses. ¿Podría ser esa vez? Muy bien, señor Fu. Tengo algo que hacer. Me voy. Esta mujer. ¿Por qué no me lo dijo? Hazme un caso. Porque la familia Zhou de repente, de ver tanto dinero. Y... la madre y el niño deben ser llevados de inmediato. Lo averiguaré. Sí. Mamá. Esto no se puede ocultar por mucho tiempo. Pensemos en una forma. Escapar. Dijiste que ahora. ¿Dónde puedo escapar? ¿Y qué? No quiero. Quédate en este lugar roto. Darás el apellido ahora. Una llamada telefónica. Él es el autor intelectual de este incidente. Si plantamos. No lo piense. Segundo joven maestro. La madre y el niño volvieron a llamar. Mira. ¿Qué es urgente? Secarlos por un tiempo. Pero ellos dicen, si esta noche, si no hacen arreglos para que se vayan, también te arrastraré al agua. Atrévete a amenazarme. Entonces mira, ¿necesitas que encuentre a alguien? Charles. No es necesario, los guardo. Hay otros usos. Maestro, ve despacio. Preocupado por el cuerpo. Abuelo. ¿Por qué estás aquí? Nien, mis pensamientos. ¿Qué está pasando aquí? Jefe. No está bien. Afuera. Señor. Dilo. ¿Qué pasó? Un gran grupo de personas vino afuera. Dijo que era el acreedor de la familia Zhou. Ven a preguntarle a la señorita Zhou. Pedir dinero. ¿Dónde está el guardia de seguridad? ¿Qué hace el guardia de seguridad? Jefe, hay mucha gente aquí. El guardia de seguridad no puede detenerlo. Y... la persona que lidera es... ¿Quién es? sí. La madrastra y el hermanastro de la señorita Zhou. ¿Qué? ¿Qué? Sal conmigo y echa un vistazo. Miren. El joven maestro de la familia Fu salió. Devolver el dinero. ¿Qué están haciendo? Devolver el dinero. Señora Lu. Mira a ti. Por el bien de la madre Zhou Sunyang. Cosas de esta noche. No puedo responder. Pero por favor de inmediato. Pon a esta gente. ¿De dónde? ¿Dónde volver? Maestro Fu. Realmente me has hecho daño. Tantos jefes. ¿Cómo puedes ser una anciana mía? Puedes gritar. De verdad. Bien. Ya que es así. Entonces solo puedo. A mi manera. Yunfei. Llame al departamento de seguridad de Fu. En 5 minutos. Reúnanse todos aquí. Sí. Jefe Fu. Te aconsejo que no lo hagas. Llama a esta llamada. De lo contrario, las consecuencias. Puede que no puedas soportarlo. Tú eres. Sanaogia unifamiliar. No esperaba. El famoso joven maestro de la familia Fu. Todavía recuerdo. Una persona pequeña como yo. Oh, sí. Realmente me hace feliz. Lo que acabas de decir. ¿Qué significa eso? Este es de Jianchen TV. Reportero principal. No disparar.
¿Qué es lo que quieres? ¿No es obvio? Podría ser, maestro Fu, no reconocer. Son 3.000 millones de dólares. Es la familia Fu. Quiere una vez sacar tanto dinero. También debe lastimarse sin mencionar Fu Mingran y Zhou Xunyan. Ahora, esto. Relación incompatible. ¿Crees que podría estar de acuerdo? Por supuesto que no antes. Pero ahora. Señor San. Fu Mingran. La familia Zhou nos debe 3.000 millones de dólares. ¿Es tu Fu Jiaping? O vamos a entrar ahora. Con tu esposa Fu Jia. Habla en persona. El médico jefe explicó, la señorita Zhou necesita descansar ahora. De lo contrario, gran riesgo de aborto espontáneo. 3.000 millones. Mi familia Fu puede pagarlo. Mi propio negocio. No moleste al señor Fu. ¿Por qué saliste? Si no salgo, ¿no los dejaré? Mira a nuestra familia Zhou. Bonita. Digno de ser el abogado más grande de Jiangchen. Esto es realmente asombroso. Pero pagar las deudas. Esta verdad está justificada. Deberías entender. 3.000 millones. Todavía dólares estadounidenses. La cara de nuestra familia Zhou. ¿Cuándo es tan grande? Posiblemente antes. La familia Zhou no tiene una cara tan grande. Pero ahora. La señorita Zhou tiene el grupo Fu. 35% de las acciones. No digas 3.000 millones. Es el doble. Creo que estarán dispuestos a pedir prestado. Eso es realmente vergonzoso. Puede que tenga que dejar. El joven maestro San está decepcionado. ¿Qué quieres decir? Yo lo firmé. Acuerdo de transferencia de capital. No solo puse todas las acciones, se lo devolví al abuelo Fu. Al mismo tiempo, también descargado. Presidente del grupo Fu. Si no crees, puedes ir a ver. Esto no es posible. Este es el grupo Fu. 35% de las acciones. Lo tienes. Hay todo el grupo Fu. ¿Cómo puedes ser tan fácil? Devolverlo de vuelta. En tus ojos. Quizás el dinero es lo más importante. Pero en mis ojos. Hay muchas cosas. No se puede comprar con dinero. Por supuesto. Insidioso y astuto como tú. Me gusta estar detrás. El villano que apuñaló a otros. No entiendo. No, me mentiste. En cuanto a este segundo acuerdo, soy yo y el presidente del grupo Fu, señor Fu Mingran. Acuerdo de divorcio. A partir de ahora. Mi Zhou Xunyan. Con Fu Mingran y Fu Jia, nada más. Zhou Xunyan, no tienes familia Fu. ¿Qué es lo que tienes para devolvernos el dinero? ¿Usaste tu vida para devolvernos? Vida. Me atrevo a dar. ¿Te atreves a preguntar? ¿Tú? Zhou Xunyan, te advierto. 3.000 millones. Mi familia Fu puede pagarlo. Sí, señorita Zhou. Incluso si no piensas en ti, también por el vientre, por el bien de los niños. Resulta que Fu Mingran se preocupa por mí, solo porque estoy embarazada de su bebé. Señor Fu, gracias por tu amabilidad, pero ya he dicho. Ahora, tú y la familia Fu. Y el grupo Fu, no hay relación. Tú. Entonces. Por favor, cuídese. Eres una mujer estúpida. Señorita Zhou, de todos modos, tu familia Zhou nos debe dinero. Es la verdad. Incluso si tú y Fu Jia no hay relación, tú también deberías darnos una explicación. O decir, ¿tu familia Zhou quiere ser una broma de todo Jiangchen? Mi familia Zhou puede sentarse erguido. Deuda. Mi Zhou Jia reconoce. También. Se necesita algo de tiempo. Pero ¿cuánto tiempo lleva? No puedo asegurarles. ¿Qué quieren hacer con el resto? No tengo derecho a interferir. Sí, como abogado. Yo todavía. Es necesario recordarte. Entre ustedes. Debería haber mucha gente. Es el acreedor personal de mi papá. ¿Qué significa esto? No significa nada. Como abogado. Simplemente recordarte. Si el deudor está casado, ocurrió con terceros, relación de deuda privada, independientemente de su muerte natural o no, su cónyuge. Todos están obligados a pagar la deuda restante. ¿Qué hacer con el resto? No debería tener que enseñarte. Devolver el dinero. No vengan aquí. Acciones de Zhou. Todo en ese lindo. No sirve de nada que me encuentres. Sí. Zhou está en bancarrota. Las acciones son como un papel de paja. De nuevo. La señorita Zhou y S. Jiangchen. Un abogado famoso. Ella lo dijo. La esposa está obligada a pagar deuda privada del marido. Eso naturalmente te está buscando. Devolver el dinero. No vengan aquí. No vengan aquí. Xiao Tin. Ven y ayuda a mamá. Mamá. Eres la esposa del viejo.
Solo soy un hijastro. No tiene nada que ver conmigo. Encuéntrala por deudas. Xiao Tin. Tú, Zhou Shunyan, eres linda. No puedes morir. Tú. Papá, puedes estar seguro. Voy a poner la verdad. Encontrado. Jefe. Todo está aquí. Sí. Sí. Un total de 78 empresas. Un total de 2.700 millones de dólares estadounidenses. Donde una sola familia representa el 90%. Esta familia es realmente un buen cálculo. Oye, sí. ¿Qué está haciendo Zhou Shunyan recientemente? Desde la última vez, abrió su propio bufete de abogados. Oh, sí. Ella tuvo una demanda por la tarde. Mírala ahora. Casi se acabó. El estómago es tan grande. Todavía en una demanda. Hermana Nian. Todos fueron ganados por ti. Realmente merece ser nuestro Jiangche. El primer caso de la demanda de divorcio. Solo tu boca es dulce. Hermana Nian, espera aquí. Voy a conducir. Pequeño lindo, vete a la muerte. Ten cuidado. Para. Pequeño lindo, te hace romper las cosas buenas de Lao Se. Te mataré. Pon a este loco. Envíame a la comisaría. Fu Mingran. Jefe. Eres una mujer estúpida. Ahora soy tú. El único acreedor. ¿Quieres que me... ¿Lo has perdido? No es que. ¿No te importa? ¿Por qué eres tan estúpido? No me importa tú. ¿Quién se preocupa por ti? Entonces, tienes que vivir bien. ¿Por qué? ¿Por qué me debes esto? Fu Mingran. Ayuda especial para llamar a una ambulancia. Ambulancia. Bien, iré aquí. Fu Mingran. ¿Por qué eres tan estúpido? Hermano Mingran. Abrir. Hermano Mingran. Mingran. Mingran, despierta. Mingran. Zhou Shunyan, tu mujer. Ya no quieres. ¿Se divorció el hermano Mingran? ¿Por qué molestarlo? Lo siento. Yo tampoco lo pensé. Sucederá algo así, pero no te preocupes. El doctor lo dijo. No está herido. Solo descansa unos días. Zhou Shunyan. Si no miro, tú, Waigun, nosotros, por el bien de la familia Fu, ¿crees que todavía puede ser así? ¿De pie en Jiangchen? Tía Wan. Como ella, especialmente para otros, personas que luchan en una demanda de divorcio. Tal vez afuera. ¿Cuántas personas ofendió? ¿Por qué no estamos así? Más gente. 24 horas para protegerla. No necesito protección. Zhou Shunyan, no vayas. Tienes una cara dorada. ¿Crees que eres la que protege? Protege tu barriga. Estás embarazada. Pero la especie del hermano Mingran. Si hay 3 largos y 2 cortos. ¿Eres culpable? Tú. Ya que es así. Solo trabaja duro para arreglar. Lo dije. No necesito protección. Esto no puede. Alguien aquí. Llévala a mí. Sí. Suéltame. Zhou Shunyan, incluso si estás embarazada. Hijos del hermano Mingran. ¿Qué puedo hacer? Al final, aún no tienes nada, y el hermano Mingran solo puede ser mío. ¿Por qué me estás buscando? Escuche el tono de la señorita Lian. Entonces, ¿qué me malinterpretó? Malentendido. Sanaolu. No creas que no lo sé, solo quieres usarme. Sí. Solo quiero involucrarme en la familia Fu. Pero lo mismo. Fujiano. ¿Cómo puedes hacer Fumingran? Desesperado. ¿Estás contigo? ¿Qué quieres decir con eso? Con el personaje de Fumingran. Una vez que la familia Fu colapsó, no debe estar dispuesto. Y aquí. Cuando el árbol cae y se dispersa, solo tu familia Lian es su única esperanza. Espera hasta ese momento. Fumingran todavía no. Deja que la señorita Lian. ¿Lo eliminaste a voluntad? Escuche. Zhou Shunyan está en tus manos, ¿verdad? ¿Qué quieres hacer?
Señorita Liang, la même. Ve a traer la sopa. Recuerda, debes ver con tus propios ojos. La mujer bebió la sopa. Entiende a la señorita Liang. Fu Mingran, todos estamos divorciados. ¿Por qué sigues siendo tan estúpido? Señorita, esta es la sopa que acabas de hacer para ti. Bien, pon eso primero. ¿Hay algo más? Señorita, esta sopa debe beberse caliente. Suéltame. Maestro. ¿Qué están haciendo? Hermano Mingran, ¿no estás en el hospital? ¿Por qué de repente? Rodando. Nian Nian. Fu. Nian Nian. Dilo. ¿Quién te dijo que lo hiciera? Yo. ¿Es ella? Abuelo Fu agraviado. ¿Cómo puedo matar? ¿Dónde está el hijo del hermano Mingran? Sí, papá. Ella siempre se portó bien. Esta sopa, todo fue revisado por un médico. Excepto por este Está cuento. bien. Abuelo Fu agraviado. ¿Cómo podría ser? ¿Dónde está el hijo que mató al hermano Mingran? Sí, papá. Chen Chen, ella siempre se porta bien. Esta sopa, el doctor ya lo revisó. Excepto por este cuenco. Está bien. Le pregunté a ella, ¿qué estás haciendo? No, no. Nadie me dio instrucciones. No quiero decir sí. Buena gente. Maestro. Buscando a alguien para poner sus huesos. Dámelo uno por uno. Viejo, quiero ver hoy. ¿Cuándo se endurecerá su boca? Sí. No, no, no. No lo hagas. Es ella. Ella me dio instrucciones. No digas tonterías. Abuelo Fu, no lo tengo. Tiré abajo. Abuelo Fu. No escuches a esa perra. Ella es ella. Es. Si no fuera por mí, somos Fulian. Por el bien de muchos años de amistad. Hoy te mataré. Está bien. Vete tú. No vuelvas más tarde. Nuestra familia Fu no te da la bienvenida. No seas abuelo Fu. No lo hagas. Realmente quiero al hermano Mingran. No puedo vivir sin él, abuelo Fu. Tía Lan, ayúdame, tía Lan. Tú. Doctor, la situación actual de mi nieta, ¿qué tal? Afortunadamente, el descubrimiento es más oportuno. El niño se ha quedado. Pero, ¿qué? El cuerpo de la señorita Zhou es débil. Después de tal lanzamiento, durante el parto, la probabilidad de distocia es mayor. Entonces, debes estar mentalmente preparado de antemano. ¿Qué? ¿Qué? ¿No hay nada? ¿La solución? Abuelo. Niño. El abuelo no puede ayudarte. Está bien, abuelo. Segundo joven maestro. Señorita Liang, ella, falló. Inesperadamente. La vida de Zhou Xunyan es bastante dura. Además. También por Fugia. No hay disturbios civiles. Estoy bastante insatisfecho contigo. El joven maestro también aplica. En la junta directiva. Listo para grabarte. El puesto de jefe de familia. Ahora que lo he hecho, esta ubicación. Quiero que baje de nuevo. Soñando. Sí. ¿Cómo está la madre y el hijo? Según tus instrucciones. Siempre cerrado. Un perro que ha estado criando durante medio año. También es hora de dejarlo. Haz algo por tu amo. Fumingrana Fumingran. Me duele la espalda. Todavía no descansa bien. Para tu especie Fu. Eres realmente lo suficientemente duro. Estás despierto. ¿Qué te parece? ¿Hambre o no? La papilla que cociné para ti. Tú. Gachas cocidas. ¿Cuál es tu actitud? Me hace como un desperdicio.
Estirar la mano desde que era niño. El joven maestro rico que vino a abrir la boca. Todavía puedo cocinar papilla. Esta papilla. Me temo que no me romperé el estómago después de comerlo. Ven, te alimentaré. No lo hagas. Solo un bocado. Este es mi trabajo duro. Tomó una mañana para ti. Dar cara. ¿Qué te parece? ¿No es delicioso? No, no. Obviamente estoy de acuerdo con... La receta viene. ¿Qué es eso? Podría ser. ¿Qué enlace está mal? Espera un segundo. Te haré otra copia. Zhou Xunyan, mira dónde está esto. El cementerio de mi papá. Querida hermana. Escucha. Solo te doy 1 hora de tiempo. Recuerda. Solo puedes venir solo. De lo contrario, no me importa. Deja que tu padre se frustre. No debería. Lo hice en la receta. Podría ser. He perdido la sal en el azúcar. Inténtalo de nuevo esta vez. Debería estar bien. Nian 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 nian. Yunfei. Tiré a esa mujer estúpida de inmediato. Encuéntrame. Ustedes dos todavía no son humanos. Mi papá murió. No lo dejaste ir. Llévatelo. Ustedes pusieron las cenizas de mi papá. ¿Cómo está? Zhou Xunyan a Zhou Xunyan. No esperaba que fueras muy filial. Es esta vez. En realidad eres. Pensando en las cenizas de tu papá. ¿Qué diablos le quitaron las cenizas de mi papá? ¿Cómo está? No te preocupes, Zhou Xunyan. De todos modos, tu papá y yo también he sido pareja durante varios años, mientras ese Fumingran puede traer 100 millones de dólares. Y garantía. Deja de perseguirlo a mí y a tu hermano. Entonces tomaré las cenizas de tu papá. Devuélveme. ¿Qué pasa con las acciones de Fu? ¿Por qué lo cambiaste a dinero? ¿Crees que el apellido es bueno? ¿Es algo bueno? Una vez Fumingran realmente le dio las acciones. Entonces nuestra esposa está con él. No tiene valor. Es mejor tomar dinero, ir al extranjero. El resto. Que les guste pelear. ¿Cómo pelear? Entonces con nosotros. No importa. Puede ser. Jefe. ¿Qué tal? ¿Alguna noticia? Buscando. Sigue encontrándome. De todos modos, pon. La estúpida mujer me la encontró. Bien. Jefe Fu. Si quieres a tu esposa. ¿Y el bebé en su vientre? Si estás sano y salvo. Solo prepara 100 millones de dólares para venir. Mientras no la lastimes. El dinero no es un problema. Será mejor que no hagas trucos. Después de 1 hora te volveré a contactar. Oye, hola. Nian 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 nian. Jefe. El sonido en el vídeo parece Zhou Xiaotin. Zhu Xiaotin. Debe comprobarlo por mí. Sí. Dame 100 millones de dólares. No puedo dejar que nian nian. Sí. No te pierdas el tiempo. Ella estará bien. Sanaolu. ¿Eres tú? Señor Fu. Viejos compañeros de clase se encuentran. ¿Podría ser? ¿No me vas a invitar a un trago? Nian Nian gritó. No esperaba este Fumingran. Me preocupo por ella. Eso no es gracias a mí. Si no fuera por... Me moví las manos y los pies en su bebida. ¿Cómo pudo ella, niño embarazada de Fumingran? ¿Cómo puede ser? ¿Dónde está la joven abuela de Fu? Pero mamá. Sanaolu, ¿está bien ahí? 1 hora. Cuando él reaccione.
Nos sentamos temprano en el avión al extranjero. ¿En serio? ¿Por qué confío en ti? Hola. ¿Cómo va todo? Todo está limpio. Enviar un vídeo. Para evitar al señor Fu, no me creas. Bien, segundo joven maestro. Dilo. ¿Qué quieres que haga? Gente inteligente como el señor Fu. Hablar de negocios. Solo feliz. Señor Fu, ¿y tú? Solo firma este documento. Soy natural. Puedes dejar que la dama vuelve a casa de forma segura. ¿Podemos liberar a la gente ahora? Maestro Fu da para su esposa. Es realmente cariñoso. Realmente lo envidio, pero... ¿Crees que se acabó? Ahora todo el Fu, todo es suyo. ¿Qué más quieres que haga? Dignidad. Trabajé tan duro en ese entonces. Trabajos duro día y noche. ¿Y por qué? ¿Por qué eres el primero cada vez? Y solo puedo convertirme en una lámina. Vamos, debe Vamos. darse prisa. La encontré. Llamar a todos. Salida ahora. Sí. Así que... Usted ha dicho tanto. ¿Qué quieres que haga? De rodillas. Quiero que te arrodilles. Confesión conmigo. Confesión de todo lo que hiciste. Quiero que admitas. Tú. Nunca tan bueno como yo. Sanaolu. Aunque has dicho tanto. Pero todavía no puedo recordar. ¿Quién eres tú? Pero piensas. Déjame arrodillarme ante ti. ¿Eres digno? Bien. No puedes arrodillarte, pero no olvides. Zhou Xunyan todavía está en mis manos. ¿Tú? ¿De verdad quieres que muera? Quiero que mi mujer Fumingran. Aún no ha nacido. ¿Realmente no tienes miedo? Tengo una orden de asesinato. ¿Mataste a Zhou Xunyan? Oye, ¿qué? Segundo joven maestro. Nosotros. Hemos fallado de nuevo. ¿Qué? ¿Qué? Sanaolu. Eres sospechoso de secuestro, asesinato, múltiples etcétera. cargos. Por favor, venga con nosotros. Sanaolu. Todavía no puedo recordar. ¿Quién diablos eres tú? Pero. No eras mejor que yo. Ahora. Perder contra mí también. Ha pasado tanto tiempo. ¿Por qué todavía un pequeño mensaje? Nada. Abuelo. Debes creer en Nian Nian. ¿Ella? Ella va a estar bien. ¿Quién es la familia materna? Yo soy. Disculpe. ¿Cómo está mi esposa ahora? Parturienta por falta de aptitud física. Causó contracciones. Necesito cirugía ahora. Por favor, firme rápidamente. ¿Qué quiere decir una enfermera? En pocas palabras, ¿eres grande o pequeño? Cuida al niño. Enfermera, protegemos a los niños. Mingran, ¿escuchas a mamá? Puedes encontrarlo de nuevo si tu esposa se ha ido. El incienso de nuestra familia Fu no se puede romper. No. Siente Nian Nian y el niño. Déjame elegir. Prefiero elegir recitar. Pon esta tarde. Dame la información para preparar. Oh, sí. Pon mañana. Envíalo a la oficina también. Hermana. Ahora eres todo el país. Uno de los mejores. ¿Quieres pelear así? ¿Crees que quiero? No solo tengo hijos para criar. Todavía le debo a un gran bastardo. 3.000 millones de dólares. ¿Quieres que te lo dé? Agregue un poco de carga de trabajo.
Sí, sí, el señor Fu. Si quieres volver a pelear una demanda de divorcio, estoy dispuesto a trabajar.